El juicio es el gran protagonista a la hora de sanarnos internamente. Este juicio lo podemos reconocer en el juicio que hacemos hacia nosotros mismos o quizás el juicio que hacemos hacia las demás personas o incluso en el juicio que sentimos que los demás hacen hacia nosotros o que pudieran hacer hacia nosotros. Es decir, quizás de estas tres variables estés identificando alguna de estas tres con mayor protagonismo. Es decir, quizás sientas que el juicio lo realizas solamente hacia tu propia persona o que tendés a criticar mucho, a mirar mucho al otro, pero no a vos mismo. Pero la realidad es que si identificás este juicio en alguna de estas tres variables, es decir, el juicio hacia vos mismo, hacia los demás o la percepción del juicio de los demás hacia vos, es porque existe en estas tres ramas. Es decir, no existe la posibilidad de que aparezca en una sola de sus versiones. Si yo me juzgo a mí mismo, sin darme cuenta, en mayor o menor grado lo voy a estar haciendo con los demás y quizás sin darme cuenta y en mayor o menor grado también voy a estar percibiendo la posibilidad de que los demás lo hagan hacia mí. Es muy importante trabajarlo y trascenderlo porque nos está limitando en la exploración de una vida completamente libre. Soy Tami Cámpora, nutricionista y terapeuta, y me encanta acompañarlos en su evolución personal. En este momento en particular, trabajando al fondo el juicio. ¿Cómo podemos identificar cada uno de estos juicios? Podemos ver lo siguiente. Para identificar el juicio hacia uno mismo podemos evaluar si aparece internamente en nuestra mente el reproche sobre lo que hice, lo que no hice, lo que dije, lo que no dije, el cuestionamiento, la culpa, la comparación con los demás. En el caso del juicio hacia las demás personas, lo podemos identificar como aquella crítica que hacemos hacia el otro, como el observar, el sobreobservar al otro, es decir, mirar demasiado qué es lo que está haciendo el otro, qué hace, qué no hace, qué dice, qué no dice, si supuestamente está bien o mal según nuestro propio criterio, así también como las veces en las que no valoramos o no apreciamos o más bien le quitamos el mérito a aquello que la otra persona tiene, es o hace, o a sus logros, por ejemplo. Y el juicio de las demás personas hacia nosotros lo podemos identificar como aquel miedo a ser criticado, miedo a que los demás opinen, aquella sensación de que los demás están pendientes de lo que hacemos o no hacemos, decimos o no decimos, aquella sensación de que los demás tienen una opinión acerca de nosotros o pudieran tener una opinión acerca de nosotros que fuera relacionada con nuestro valor personal. Es decir, que nuestro valor personal puede ponerse en juego según la opinión de los demás. La clave está en reconocer que si sanamos uno de estos tres juicios, entonces vamos a estar naturalmente sanando a los otros dos. ¿Por qué? Porque si yo sano y dejo de juzgarme a mí mismo, entonces ya no hay forma de que yo juzgue a los demás o que me sienta juzgado. Y este es el mayor grado de libertad que podemos alcanzar y que repercute completamente en la vida que experimentamos y cómo experimentamos nuestra propia existencia. Uno de los puntos más importantes es reconocernos humanos, reconocerme humano a mí mismo y de esta forma también poder reconocer humanos a los demás. Desde esta perspectiva, entonces ya no voy a estar comparándome, ya no voy a estar criticándome o creyendo que yo debería ser diferente o que los demás deberían ser o actuar de forma diferente, porque entonces puedo reconocerme y reconocer a los demás como almas que están encarnando su vida, que están encarnando una vida de aprendizajes, una vida de lecciones y que son seres humanos haciendo lo mejor que saben a cada momento. No nos sentimos cómodos internamente cuando existe el juicio. Siempre que experimentes una incomodidad emocional, siempre que te experimentes de una forma distinta a la completa paz, es porque está existiendo un juicio en tu interior. Entonces te sugiero que siempre que no sientas paz, puedas preguntarte ¿qué es lo que estoy juzgando? ¿Estoy juzgando algo de mí mismo? ¿Estoy juzgando algo de los demás? ¿Me estoy sintiendo juzgado por las demás personas? Y de esta forma vas a lograr interpretar con claridad qué es aquello que está sucediendo en tu interior. Esto que sucede en tu interior hoy
nació en tu infancia, se programó en tu infancia. Y no es casual, ya que venimos de culturas en las que opinar se hace bastante natural. Opinamos de las demás personas, opinamos del propio proceso, opinamos de las decisiones que toman los demás o que no toman. Entonces, esta opinión termina teniendo bastante peso y termina incorporándose como un hábito naturalizado en nuestras mentes. Es por eso que necesitamos prestar atención y lograr identificar qué es aquello que estamos juzgando hoy en día para poder eliminarlo completamente. Entonces, cuando te sientas emocionalmente incómodo, pregúntate hacia dónde estoy dirigiendo mi juicio. Desde ese lugar es que vas a poder sanarlo desde su raíz más específica. Si estás siendo muy duro con vos mismo, si no te estás reconociendo humano, si te estás exigiendo ser una persona que no sos, actuar de una forma que no te nace naturalmente actuar, si te estás culpando, si te estás reprochando, si te estás recriminando aquello que pasó o no pasó, entonces es momento de trabajar con tu autovaloración, con reconocerte humano y amarte desde ese lugar en el que podés mirarte al espejo como un ser humano que atraviesa situaciones, que carga heridas, que carga toda una historia personal y familiar en su interior y en su memoria celular, empezar a tener compasión con vos mismo, tolerancia con tu propio proceso y mirarte al espejo con amor, pase lo que pase y atravieses lo que estés atravesando. Empezar a decirte frases a vos mismo que tengan que ver con la completa aceptación y el completo amor hacia vos mismo. Si en cambio te encontrás predominantemente juzgando a los demás, criticándolos, esperando algo distinto a aquello que te dan, entonces es momento de empezar a visualizarlos como almas encarnando la vida y empezar a reconocer que aquello que le estás exigiendo a esa otra persona, aquello que le exigís que tendría que haber sido, aquello que le exigís que tendría que haber hecho o dicho, entonces todas esas exigencias tienen que ver con una subjetividad personal tuya y aquello que le exigimos a los demás tiene que ver con lo que no nos damos o no nos hemos dado a nosotros mismos. Entonces, si a mis padres, por ejemplo, les sigo exigiendo internamente en esa niña o niño interior que hubieran sido distintos, es entonces hora de que yo me dé a mí mismo aquello que mis padres no me dieron, que no supieron darme y que no tenían que por qué darme, porque son seres humanos encarnando la vida y lo hicieron lo mejor que supieron. Entonces ahora, desde mi lugar, yo puedo ser quien se da a sí mismo aquello que le exijo a los demás. Cuando critico a los demás, cuando los menosprecio, cuando los miro desde una infravaloración personal y proyecto mi baja valoración personal en ellos, es hora de reconocerlos como espejos, de darme cuenta que no solo esas personas no tienen que darme aquello que yo no me sé dar, sino que además esas personas tienen la libertad de ser quienes son, de la misma forma en la que yo tengo la libertad de ser quien soy. Tenemos la libertad de cargar con nuestras heridas, tenemos la libertad de sanar nuestras heridas a nuestro propio ritmo y tenemos la libertad de avanzar en nuestro proceso de experiencia de vida a nuestra manera. Hay una frase que dice, cada mente es un mundo, y es una frase que esconde mucha sabiduría, porque es realmente así. Cada mente esconde infinidad de creencias, esconde infinidad de interpretaciones del mundo. Aprendimos de forma individual a interpretar al mundo de una forma única. No hay dos hermanos o dos hermanas que interpreten al mundo de la misma forma y que se interpreten a sí mismos de la misma forma. Y esto lo podemos comprobar observando cómo dos hermanos o dos hermanas pueden construir vidas completamente distintas, pueden tener relaciones con su cuerpo, con su imagen corporal, completamente distintas, pueden relacionarse con la comida de forma completamente distinta y sin embargo haber compartido una misma crianza. Y esto es porque la percepción individual y la percepción del mundo, más allá de haber sido parte de un mismo árbol genealógico, de una misma crianza, es completamente única. Entonces es hora de que respetemos nuestra propia forma de interpretarnos e interpretar al mundo
y que de esa forma también respetemos la forma de interpretarse e interpretar al mundo que tienen los demás. Respetar y aceptar no significa resignarnos. Entonces, yo puedo respetar mi momento, puedo respetar el momento en el que me encuentro hoy, en qué parte de mi proceso de vida me encuentro, qué estoy aprendiendo hoy en día, qué juicios aparecen en mí, pero desde el respeto es que voy a decidir si quiero hacer una transformación o no. Entonces, yo puedo respetar mi momento actual, yo puedo aceptar el hecho de que hoy me identifico como una persona que centra mucho juicio en su interior. Pero el hecho de aceptarlo no significa que me resigne, sino que el hecho de aceptarlo significa que estoy en paz con la idea de cargar con tanto juicio. Y desde esa paz es que voy a poder trascenderlo, es que voy a poder sanarlo al empezar a trabajar con el reconocer mi humano, con el reconocer humanos a los demás, con el aceptar mi momento actual y futuro, así como el pasado, con el aceptar las figuras de mamá y papá, etc. Si yo no acepto mi propio juicio interno, entonces lo único que voy a estar haciendo es juzgando a mi propio juicio. Es muy importante entonces que nuestro primer paso sea aceptar el hecho de que nuestra mente está programada de una forma en particular y que esa programación incluye este juicio que hoy invade a nuestros pensamientos. Desde esta aceptación es que vamos a lograr transformarlo. De lo contrario, solamente estaríamos perpetuando el juicio en nuestro interior. Lo que sugiero es encontrar frases que sirvan para darle respuesta a esos pensamientos juiciosos que aparecen en nuestro interior. Entonces, si por ejemplo me descubro pensando algo con respecto a otra persona, me encuentro criticándola, quizás por la ropa, por lo que dijo, por lo que hizo, por cualquier motivo me encuentro criticando a una persona y lo noto, me doy cuenta que hay algún pensamiento criticando a esa persona. Entonces, cuando lo noto, puedo tener una frase ya preparada para darle respuesta rápida y puedo decirme, por ejemplo, esa persona es libre de, entonces digo, esa persona es libre de usar esa ropa, esa persona es libre de hablar de esa forma, esa persona es libre de haber hecho lo que hizo. Entonces, cuando me acostumbro a rápidamente darme esa respuesta, voy a ir reprogramando a mi mente pensamiento a pensamiento. Con esta frase de esa persona es libre de. Y esta misma frase la puedo usar conmigo mismo. Entonces, cuando me encuentro reprochándome, cuestionándome, entonces puedo decirme, yo soy libre de haber dicho lo que dije. Yo soy libre de ponerme esta ropa que me quiero poner. Yo soy libre de hacer o no hacer. Entonces, lo que hago con el uso de la palabra libertad es justamente contrarrestar este juicio, ir disminuyendo el juicio en mi interior y poder ir sembrando mayor y mayor libertad para que lleguemos a un punto en el que sienta la completa libertad de ya no juzgarme, sino que aceptarme completamente y desde esta aceptación total hacia quien soy y hacia mi propia experiencia de vida, poder aceptar completamente y en total libertad la vida de los demás. Aparece algo muy interesante de mencionar que tiene que ver con que cuanto mayor es el dolor, más difícil es soltar el juicio. Esto pasa muchísimo con las relaciones familiares, especialmente en la infancia, y con lo que es el vínculo construido con mamá y papá, y especialmente en la actualidad, en una vida más adulta, con lo que son las relaciones de pareja y el juicio que involucra también dolor. Es importante tener en cuenta que es natural que cueste soltar este juicio cuando hay dolor involucrado, cuanto más dolor, aún más desafiante este soltar el juicio, pero tenemos que tener en cuenta que lo que más duele probablemente sea justamente el juicio que hacemos acerca de esa persona, el juicio que hacemos acerca de las situaciones experimentadas con estas personas. Muchas veces lo que sigue doliendo no es aquello que sucedió, sino que el juicio que sigo haciendo acerca de esas situaciones vividas. Si yo lograra soltar el juicio, pareciera como arte de magia que también suelto el dolor que me ocasiona el recordar, el pensar o el cargar esa memoria acerca de lo que fue el pasado compartido con esa persona. ¿Cómo podemos entonces empezar por soltar el juicio
para que de esta forma también se suelte el dolor asociado a este juicio. Pudiéramos pensar en principio por no tomarnos las cosas de forma personal, no visualizar esas memorias del pasado e interpretarlas desde un lugar personal. Es decir, si por ejemplo mis padres me pegaban en la infancia y yo sigo juzgando ese hecho porque creo que mis padres no deberían haberme pegado y sigo sufriendo internamente porque esos no eran los padres que yo hubiese querido tener y hubiese querido que me den amor y protección y por lo contrario me pegaban, para seguir con un ejemplo simplemente, entonces no estoy soltando el juicio y tampoco estoy soltando el dolor asociado a esas imágenes. Y por lo tanto, si no suelto el juicio asociado a mi pasado, tampoco lo voy a soltar en mi presente y no lo voy a soltar a futuro. Entonces, con estas memorias del pasado, y para seguir con el ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es no visualizar estas memorias e interpretarlas de forma personal. Entonces, puedo observar a mamá y a papá como seres humanos encarnando la vida y sacarlos del rol de madre o padre para hacer un análisis y una sanación de lo que es esa persona como persona y no dentro de su rol. Es decir, quién es mi madre fuera del rol de madre, quién es mi padre fuera del rol de padre. Y desde ese lugar voy avanzando en la sanación de lo que es la imagen de cada uno de ellos. Lo mismo sucedería si fuera el ejemplo de trabajar este juicio y este dolor asociado a una relación de pareja actual. Tengo que separar a esa persona de su rol de pareja para poder desde ahí empezar a sanar su imagen. Y dentro de esta sanación no interpretar de forma personal aquello sucedido, porque realmente no tiene que ver con uno aquello que sucedió. Entonces, que mamá o papá me pegaran, para seguir con el ejemplo, no tiene que ver conmigo. Si yo hubiese sido otra persona, hubiese sucedido lo mismo, porque esta es la información inconsciente que había y que hay por algún motivo en la mente de mamá y en la mente de papá. Para facilitar este proceso de no tomarnos las cosas de forma personal, no analizar nuestro pasado de forma personal, les quiero recomendar que tengan en cuenta la ley de espejos. Cada persona es un espejo nuestro y aquello que las demás personas ven de nosotros es simplemente una proyección de ellos mismos. Y lo mismo ocurre con mamá y con papá. Entonces, para mamá y para papá, nosotros somos una proyección de aquello que existe en su interior, de la misma forma en la que mamá y papá son un espejo para nosotros y son una proyección de lo que existe adentro nuestro. Entonces tenemos que tener en cuenta, tanto en mamá y en papá como en el resto de las personas, que simplemente son proyecciones, que solamente podemos ver afuera aquello que existe adentro nuestro. Entonces, lo que vemos de nuestra realidad, lo que vemos de nosotros mismos y de las demás personas, o el hecho de sentir que las demás personas nos pueden juzgar, todo tiene que ver con lo que existe en nuestro interior. De esta misma forma, y como les mencionaba anteriormente, si no existe el juicio hacia mí mismo, tampoco voy a sentir que los demás me juzgan, mientras que una persona que se juzga a sí misma va a sentir que los demás la juzgan. Entonces, todo tiene que ver con la forma en la que yo me perciba y de esa misma forma voy a percibir al mundo. Volviendo a las frases que nos sirve repetirnos, hay dos frases que les quiero compartir que me han servido en mi proceso personal y que he compartido y he visto lindos resultados también. Una de esas frases dice: nada debería haber sido distinto. En el momento en el que yo considero realmente que nada debería haber sido distinto, es entonces que naturalmente estoy soltando ese juicio, aunque sea por ese instante, aunque sea en ese pensamiento. Luego podemos profundizar en esta frase para poder realmente llegar a conectar con el valor de información que tiene, con la idea real de que nada debería haber sido distinto. Y quizás, y para seguir con el ejemplo, puedan decirme: bueno, Tami, pero si mis padres me pegaban, claro que debería haber sido distinto. Claro que esos padres no deberían haberme pegado. No tiene que ver con que si lo que sucedió te favoreció o no, si fue humanamente considerado positivo o negativo, si contribuyó o no a tu sensación de seguridad, de protección, o fue lo opuesto, sino que tiene que ver con que la forma en la que yo percibo a la vida.
¿Para qué creo que estoy vivo? ¿Qué creo que es la vida? Entonces, desde ese lugar, si yo interpreto a la vida como aquel proceso de evolución personal, todo aquello que sucedió y que me sucede y que me va a seguir sucediendo, tiene que ver justamente con mi propia evolución personal. Y sé que a veces es doloroso de interpretar, pero la realidad es que te invito a que busques tu propio concepto de aquello que es la vida para vos y que busques respuestas en relación a lo que vos mismo crees que es la vida y para qué estás vivo. Desde ese lugar es que vas a poder aclarar muchísimos juicios y les vas a poder dar respuesta que te sirva a vos, una respuesta que te sirva a tu propio proceso de vida y de evolución. Para aclarar este concepto que a veces suele ser doloroso, me gusta poner el caso de los animales, que no tienen una conciencia humana, que son pleno inconsciente y actúan por instinto. Entonces, un animal que busca cazar a su presa, pero de pronto la presa se escapa, este animal que no alcanzó a su presa, incluso siendo observado por otros animales, por ejemplo, no se va a juzgar a sí mismo. En ningún momento va a sentirse humillado por no haber alcanzado a esa presa. En ningún momento va a cuestionarse qué es lo que hizo mal o qué es lo que hizo bien. No va a haber un juicio humano justamente porque es un animal que tiene una inconsciencia desarrollada y actúa por instinto. Entonces simplemente la siguiente vez va a probar nuevamente alcanzar a otra presa. Esta es la gran diferencia y este creo que es un gran ejemplo para entender el juicio humano que hacemos día a día. Entonces desde este lugar podemos empezar a soltar un poquito más este juicio y a interpretar aquellas situaciones que por más dolorosas que hayan sido, podamos entender y ver de qué forma en realidad forman parte de nuestra evolución y de qué forma hoy en día podemos dejar de juzgarlas para que no nos siga afectando. Porque en definitiva, si yo sostengo un juicio y un juicio doloroso, me sigue afectando a mí, en mi vida actual y en mi vida futura. Entonces soy yo mismo quien al sostener este juicio se sigue perjudicando su propia existencia. La segunda frase que me gustaría compartirles dice: nunca se sabe cuándo el universo te está haciendo un favor. Y es una frase que no tiene que ver con conformarnos, no tiene que ver con resignarnos, sino que tiene que ver con el aceptar y ampliar el panorama. Si me quedo mirando el árbol, en lugar de ampliar mi visión y ver el bosque, entonces voy a seguir juzgando cada detalle de este árbol. Si puedo ampliar el panorama y ver más allá, entonces el juicio se desvanece y puedo ver la imagen global. La imagen global no solamente de lo que es mi vida y mi experiencia de vida, sino que también incluir la vida y la experiencia de vida de los demás, de todo mi árbol genealógico y de todas las personas que me rodean y que de alguna forma u otra forman parte de mi experiencia de vida. Empezar a verte con tolerancia, con comprensión, con compasión, empezar a entenderte como ser humano, empezar a verte de una forma más amigable con vos mismo, va a cambiar radicalmente tu experiencia de vida, va a cambiar radicalmente tus relaciones interpersonales y va a cambiar aquello que manifestás en tu vida, en tu día a día. Va a cambiar la relación con vos mismo, la relación con tu cuerpo y tu aspecto estético, va a cambiar tu relación con la comida. El empezar a aceptarte, el empezar a desvanecer ese juicio y sembrar libertad, es lo que va a cambiar totalmente tu vida. Y además también va a favorecer la sanación de enfermedades o síntomas que tienen que ver justamente con este juicio, con esta incomodidad emocional, con este metabolismo de estrés que se activa frente a la incomodidad emocional, que justamente se activa frente al juicio. Porque cuando hay juicio, no hay paz. Y si no hay paz, entonces estamos activando un metabolismo que tiene que ver justamente con el estrés, en mayor o menor grado. Y este metabolismo va a hacer que nuestras defensas sean menores y va a hacer que se active el mecanismo de compensación para poder lidiar con este estrés, con este juicio, con esta incomodidad emocional. Entonces trabajar esta paz de la forma en la que a vos más te resuene va a hacer que te hagas un gran favor
a tu propia experiencia de vida y que puedas disfrutarla, que puedas disfrutar cada paso, cada parte de este camino que cada uno de nosotros está recorriendo de la mejor forma que sabe. Espero que esta información te haya servido, espero que te haya llevado a reflexionar, a sacar tus propias conclusiones, a tomar aquello que te sirva y a que puedas aplicarlo a tu propia vida para generar cambios reales. Nos vemos la próxima, les mando un beso.